Mi nombre es Diana Tapia y yo les voy a hablar acerca de la vacuna contra la rubiola. Voy a empezar explicando un poquito acerca de la enfermedad y del virus como tal. El virus de la rubiola es un virus de la familia de los togavirus dentro del género rubivirus. Este va a poseer un RNA envuelto y es un virus inestable, ya que puede inactivarse por solventes lipídicos, por luz ultravioleta, por un pH bajo o por amantadina o por calor. Dentro de su patogenia vamos a ver que su transmisión es respiratoria, siendo por gotitas de secreciones contaminadas, ya sea de la faringe o de la nariz. Su replicación va a ocurrir dentro de la nasofaringe y de los nódulos linfáticos locales. La viremia se va a dar en aproximadamente de 5 a 7 días post-exposición y va a tener una propagación por todo el cuerpo. Ya dentro de la transmisión vertical, la infección va a ser transplacentaria y va a ocurrir durante el periodo de la viremia dentro de la mamá embarazada. Y pues esto es muy importante porque el virus va a producir un daño fetal por dos mecanismos, ya sea por la destrucción celular o porque hay un paro dentro de la mitosis, entonces tiene un efecto teratogénico. Ahora voy a hablar acerca de la rubiola adquirida y la rubiola congénita. Dentro de la adquirida va a tener un periodo de incubación de 14 días. Aproximadamente el 50% de los casos van a ser asintomáticos y puede durar aproximadamente de 12 a 23 días esta incubación. Los niños van a presentar normalmente pues solamente el rash, prurito, y es raro que presente un periodo prodrómico antes de este rash, que va a ser maculopapular. Los adultos son los que sí van a presentar un periodo prodrómico con presencia de fiebre, linfadenopatías y algunos síntomas respiratorios de vías respiratorias superiores antes de este rash. También pueden presentar artralgias, conjuntivitis. Este rash ocurre normalmente en la cara y va progresando desde la cabeza hasta el tronco y los miembros inferiores. Puede durar aproximadamente 3 días y sobre todo puede ser un poco más prominente cuando el paciente toma algún baño con agua caliente. La linfadenopatía puede empezar una semana antes del rash y puede durar muchas semanas y se puede ver pues los nódulos posauriculares, los cervicales y los suboccipitales que también pueden estar inflamados. Dentro de la artralgia y la artritis aguda, sobre todo puede ocurrir en adultos y esto es más común en las mujeres. También pues puede haber otros síntomas como dolor de testículo o la orquitis. Ahora, dentro de ya la rubiola congénita, pues esta es una entidad muy grave porque su gravedad va a depender del trimestre en el que el feto se infecte, siendo más grave que se infecta en el primer trimestre. Como les había comentado, pues la infección se va a todo el cuerpo, entonces va a afectar a muchos órganos y va a causar muchos defectos congénitos. Por ejemplo, dentro de los defectos de los ojos, pues va a presentar el paciente cataratas, retinopatía, glaucoma, microftalmia. También pues va a haber alteraciones cardíacas como persistencia del ducto arterioso, defectos en el septo interventricular, la estenosis pulmonar y la coartación de la aorta. También va a haber anormalidades neurológicas como la microcefalia, un retraso mental. También hay alteraciones hepáticas como la esplenomegalia, hepatitis, presencia de púrpura trombocitopénica. El paciente también puede presentar sorderas o en casos ya más graves pues puede estar hasta la misma muerte fetal o que se induzca un parto prematuro. También puede ser que el paciente no presente esto, pero ya después del parto, de aproximadamente 2 a 4 años, pueden presentar diabetes mellitus. Y pues no se ha encontrado muy bien como la asociación, pero también existe mayor incidencia de que presenten autismo. Dentro de las complicaciones de la rubiola adquirida,
pues está la artritis. Esto va a ser mucho más común entre las mujeres y es más rara en los hombres adultos o en los niños. También puede haber una encefalitis, que igual es más común en mujeres. Alteraciones hematológicas como la púrpura trombocitopénica y hemorragias, sobre todo las gastrointestinales, cerebrales o intrarrenales. En los hombres, orquitis o en general, en ambos sexos, la neuritis. Para el diagnóstico, pues se tiene que hacer la aislación del virus dentro de las secreciones, o bien estudios de serología para detectar a los antígenos o detección de anticuerpos IgM contra este virus. También puede ser que se detecten concentraciones muy altas de IgG y que no sean, pues que concuerden con los valores séricos que se encuentran normalmente en un paciente que está vacunado, y pues también dentro de las manifestaciones y los signos o la historia clínica del paciente. Bueno, ya hablando como tal de la vacuna, se han hecho pues desde 1973 se han hecho varios tipos de vacunas para empezar a prevenir estas enfermedades, pero pues como se han encontrado algunos efectos adversos, sobre todo relacionado a las articulaciones, se fueron descontinuando las demás, y la que ahorita usamos actualmente es la vacuna RA273. Esta vacuna está compuesta de virus vivos atenuados, y pues como dato histórico, pues la primera vez que se aisló el virus de la rubéola fue en 1965. Esta atenuación se hizo usando fibroblastos diploides humanos, y la vacuna no contiene proteína de pollo, ni de pato o huevo. Esto es importante porque hay algunas vacunas que no se le pueden poner a los niños porque presentan esto, como la vacuna de la influenza. El virus de la vacuna no va a ser transmisible, a excepción de la lactancia materna al bebé. Eso también hay una limitación en la bibliografía, entonces pues no se sabe qué tan cierto es esto. Y la vacuna como tal se encuentra disponible y va a estar combinada con otras vacunas. Existe la vacuna contra el sarampión, parotiditis y rubiola, que es la SRP. También existe una vacuna que es contra sarampión, parotiditis, varicela y la rubiola, y otra que solamente sarampión con rubiola. Esta vacuna es importante saber que contiene pequeñas cantidades de albúmina humana, neomicina, sorbitol y gelatina. Esto pues para pacientes que son alérgicos a estos componentes. Dentro de la inmunogenicidad y su eficacia, presenta una eficacia mayor al 95% después de la primera dosis, o sea, es muy buena. Dentro de los estudios que se han realizado, más del 90% de los pacientes pediátricos que fueron vacunados se han seguido y se demostró que presentan una inmunidad contra la presentación clínica o la viremia por al menos 15 años, y pues se ha estudiado que da una protección muy a largo plazo, inclusive de por vida. En el caso de una reinfección por exposición después de la vacuna es muy infrecuente, pero se puede dar en algunas personas que son susceptibles, que tengan niveles de anticuerpos muy bajos. También raramente se han reportado que haya alguna reinfección que se le pase al niño, a pesar de que la mamá esté embarazada y ya esté vacunada. Ahora, para el uso de la vacuna y cuándo se debe de poner, se debe poner al menos una dosis de la vacuna combinada, por ejemplo la SRP, y esto debe ser en niños cuando ya tengan los 12 meses cumplidos o mayores. Aproximadamente la primera dosis se aplica entre los 12 y los 15 meses. Es importante que, por ejemplo, si por alguna situación al niño se le vacunó antes de los 12 meses, no se considere esta como la primera dosis que se le pone, sino que al cumplir los 12 meses al paciente se le pone la primera dosis de la vacuna, aunque ya se le haya puesto una antes. La segunda dosis de la vacuna se va a poner debido a que es más por un refuerzo para la vacuna contra el sarampión y la parotiditis, y para que ya se tenga una inmunidad total contra los 3 virus. Realmente no se han encontrado como estudios que demuestren que con una segunda dosis de la rubiola aumenta la producción de anticuerpos. Sobre todo solamente se pone para prevención de la sarampión y parotiditis, por eso es importante que se vacune la segunda dosis. Esta se va a aplicar a la edad de 4 a 6 años en el niño, y es importante que en caso de que algún paciente no se le haya vacunado, se le aplique al menos una dosis si tiene 12 años o menos. Dentro del intervalo para la aplicación entre las dosis de la SRP debe ser mínimo de un mes o 28 días. Ahora,
¿Cómo sabemos que un paciente tiene inmunidad contra la rubiola? Pues dentro de la documentación, por ejemplo en la cartilla de vacunación, pues debe decir que al menos presenta una dosis de la vacuna aplicada importante al primer año de vida o después. Y pues también se puede hacer por evidencia serológica, donde el paciente demuestra que tiene anticuerpos IgG contra el virus. Dentro de México, la aplicación se hace intramuscular en el brazo izquierdo. Ahora, las contraindicaciones y las precauciones para su aplicación. Si el paciente presenta antecedentes de reacciones anafilácticas contra la aramicina, no se puede aplicar. Si presenta alguna alergia de algún componente de la vacuna, como les había comentado, que pues puede presentar albúmina, gelatina. También el paciente si refiere que tiene inmunosupresión o presenta alguna inmunodeficiencia. Esto es relativo, por ejemplo, la inmunodeficiencia, dependiendo de cómo esté el grado del paciente, el estado en general. Algunos con VIH sí se puede considerar que se le aplique la vacuna. Está contraindicado en mujeres embarazadas o que planean estarlo, ya que el embarazo debe ser evitado durante 28 días, 4 semanas, después de la aplicación de la vacuna. También personas con infecciones agudas tienen que resolverse antes de que se le puedan aplicar. Se han encontrado algunas reacciones cruzadas frente a pacientes con transfusiones recientes, entonces es una precaución. Y como se había comentado, la lactancia, pero igual es una precaución porque la literatura no es como muy convincente. Ahora, dentro de los eventos adversos posteriores a la vacunación, pues en términos generales la vacuna es muy segura. Realmente los eventos pues van a ser muy infrecuentes. Y en el caso de presencia de rash o de fiebre, se le atribuye más a los componentes de la vacuna contra el sarampión más que propio de la rubiola. También se han hecho varios estudios para ver la relación entre una artritis o artralgia crónica debido a la vacunación y no se ha encontrado una evidencia sostenible. Lo que sí pueden referir, sobre todo las mujeres, van a ser neuritis transitorias que se van a presentar como parestesias o dolor de brazos y piernas, pero eso es muy raramente reportado. Y dentro de las reacciones adversas, además del fiebre y de rash, va a ser la linfadenopatía, las artralgias agudas, esto es más susceptible en mujeres, donde los síntomas van a aparecer de 1 a 3 semanas post vacunación y van a persistir de un día hasta 3 semanas. También, independientemente como de estas reacciones, se sigue recomendando que se vacunen a las mujeres, sobre todo si no tienen una evidencia de inmunidad frente al virus y planean embarazarse. Retomando la vacunación en embarazadas y mujeres en edad fértil, como les había comentado, pues no se les debe vacunar a las pacientes que están ya embarazadas o que planean quedar embarazadas dentro de las próximas 4 semanas. Se le debe explicar a la paciente pues, los riesgos teóricos que existen sobre las malformaciones o algún riesgo de enfermedad subclínica por la vacunación y pues que no se vacune dentro del periodo que se le indica después de que se le vacune. Por ejemplo, si alguna paciente no se da cuenta que se vacunó y está embarazada o que se vacuna antes del periodo indicado, pues si ella no lo desea, no debe de ser una razón para interrumpir el embarazo. Dentro de los estudios que se han realizado de un seguimiento entre las madres y sus bebés para ver si hay algún riesgo de enfermedad o malformaciones asociados a la vacuna, pues se ha encontrado que el riesgo es muy poco. Dentro de la enfermedad subclínica está asociado a un riesgo de 1 a 2% aproximadamente. Y el riesgo de malformaciones inducidos por la vacuna es del 0 a 1.6%. Entonces es una vacuna realmente, pues, se podría decir que es segura y que hay un riesgo mínimo. Y este riesgo teórico, pues, de las malformaciones o el riesgo para el feto, ya sea pues la enfermedad como tal o que haya alguna muerte, es debido a que, como se había visto antes, el virus presenta una teratogenicidad. Pero pues aunque sea el riesgo muy bajo, pues sí se tiene que prevenir y no se debe vacunar. Ahora, para las estrategias para su prevención y la disminución de la rubiola, pues es importante que la vacunación de niños, de acuerdo a la cartilla de vacunación por las edades que se da, es muy importante pues que sí se verifique que el paciente se ha vacunado sobre todo con la vacuna que es la SRP. También se debe de hacer campañas para vacunar a adolescentes y mujeres en edades fértiles susceptibles.
La planificación familiar es súper importante para que se compruebe que la paciente ya tiene la vacuna y que respete el periodo que se debe de dar antes de que se embarace si planea hacerlo. Y también es importante que se vacune a las mujeres posparto o posaborto si no presenta la inmunidad contra la rubiola. Y esto sería todo de mi parte.